Ok, ahora sí podemos dar inicio al nuevo tema. Entonces, como le comentaba, recordemos que todos los lunes en Ciencias para la Salud de tercero medio vamos a iniciar un nuevo tema, como habíamos comentado. Solamente vamos a tener máximo 2 actividades semanales, pero esta semana recuerden que tenemos la prueba el día miércoles. ¿Ok? Por lo tanto, entonces ya sabemos que el día miércoles no vamos a tener ningún tipo de actividad, solamente la prueba de la tercera unidad en este caso, eh, que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Ya les voy a decir los temas que van a ir relacionados para que igualmente estudien. Déjenme buscarlos de una vez. Entonces, en Ciencia para la Salud, el día de hoy vamos a iniciar con el tema número 55, que lógicamente habla un poco sobre el ambiente y la expresión genética. Este ambiente y expresión genética nos ayuda a nosotros, ¿ok? En cuanto a la explicación de cómo el genoma interactúa con el ambiente, ¿ok? Y por eso vemos esta fórmula que está aquí abajo. Y vemos que fenotipo es igual a genotipo más ambiente, ¿ya? ¿Y qué es eso? ¿Qué será fenotipo? ¿Qué será genotipo? Entonces, vamos a empezar a estudiar esos términos, ¿ok? Para poder entender qué es cada uno de ellos. Entonces, genotipo normalmente, lógicamente, viene de la palabra gen, ¿ok? Y técnicamente es la construcción genética que lógicamente le damos de nuestros padres. Es aquella secuencia de ADN que a nosotros nos dan nuestros caracteres físicos, ¿ok? Pero esos caracteres físicos pueden ser modificados. Entonces, esos caracteres físicos o ese manual que nos envían eh, nuestros papás a través de la fecundación, ¿ok? Lógicamente, con la unión del óvulo y el espermatozoide, y no solamente a nosotros los seres vivos, a nosotros los seres humanos, perdón, sino lógicamente a todos los seres vivos que tienen un código genético. Esta expresión genética del genotipo puede verse afectada por el fenotipo, ¿ok? El fenotipo quiere decir los rasgos visibles o los rasgos de una persona o individuo, ¿ya? Que pueden ser modificados por el ambiente, ¿ok? Pero que son impuestos por el genotipo. Por ejemplo, si una persona nace con la piel morena, ¿ok? Tiene menos posibilidades de adquirir algún tipo de enfermedad de la piel que una persona más caucásica, más blanca, ¿ok? Por cuestiones de ambiente. Y allí es donde entra el ambiente, que son las condiciones externas, lógicamente como la alimentación, el clima, la época del año, que normalmente varían, ¿ok? Hacen variar, lógicamente, el entorno sociocultural de la persona o el entorno cultural del individuo, en este caso puede ser una planta o cualquier otro animal, o cualquier ser vivo, lógicamente, como les comentaba, que modifique ese fenotipo, ¿ok? Sin que se vea afectado el genotipo, pero se va a ver afectado el rasgo que se expresa. ¿Sí me estoy explicando? Los escucho. Sí, se entiende, profe. Entonces, el genotipo es aquel manual de instrucciones, aquella condición genética, ¿ok? Es aquella condición genética desde el punto de vista que son los genes que me heredan mamá y papá, no es una enfermedad. Esto todo el mundo lo evidencia, ¿ok? Y el fenotipo son aquellos rasgos que se pueden modificar a través del ambiente, ¿ya? Como el color de la piel, el tamaño de la altura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a partir de esta diapositiva. Entonces, normalmente el fenotipo está influenciado por las condiciones del ambiente. Por eso está la fórmula abajito que dice genotipo es más ambiente es igual a fenotipo. ¿Ok? Aquí también la podemos observar acá en estos circulitos de colores. Dice genotipo más ambiente es igual a fenotipo. Porque dos poblaciones pueden estar totalmente iguales, lógicamente, genéticamente, pero al ser separadas y criadas en condiciones distintas, estas van a expresar fenotipos distintos. ¿Cómo se puede observar en la imagen? ¿Ok? Hay dos plantas iguales, pero en condiciones de agua, en condiciones de nutrientes, en condición de luz distintas, y se puede observar que unas plantas crecieron correctamente, mientras que las otras igualmente produjeron todo, tuvieron un distinto tipo de alimentación, pero se ve afectado su tamaño.
igualmente pasa en el ganado, igualmente pasa en algunas plantas, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente estos mecanismos epigenéticos del medio ambiente son capaces de expresar, lógicamente modificar la expresión de los genes y cómo funcionan estos. Y esto se debe eh, a una memoria del entorno, ¿ok? A una memoria del medio que nuestro lo posee. Y es de donde viene la palabra epigenética, que no solamente se estudia lo que está en el gen, sino lo que está sobre y alrededor del gen. ¿Ok? Recordemos que el gen es una porción del ADN que va a expresar una característica específica. Pero entonces la epigenética lo que estudia es el gen y su alrededor, que su alrededor sería algo así como la huella que deja el ambiente en el papá, mamá y antecesores, ¿ok? Para ese nuevo individuo. No sé si me estoy explicando. Allí es donde entra el famoso ejemplo de que yo soy predispuesto genéticamente a poseer diabetes o yo soy predispuesto genéticamente a tener hipertensión arterial, ¿ok? Estas enfermedades que normalmente escuchamos así que no, porque tengo familia diabética y estoy predispuesto a tener diabetes. La diabetes no es una condición genética, ¿ok? Hasta ahora todavía esos estudios no lo han podido eh, comprobar 100%. Pero gracias a esa epigenética, gracias a ese fenotipo, gracias a ese ambiente, se ha descubierto que el gen como tal, no existe un gen que haga que la persona sea diabética, ¿ok? Pero recordemos que hay dos tipos de diabetes, ¿ok? Está la diabetes mellitus tipo 1, que habíamos hablado también acá en salud, y está la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 1 son las personas que lógicamente se debe, ahorita tengo una laguna, no recuerdo cuál es cuál, pero en la diabetes tipo 1 es donde las personas deben inyectarse insulina porque no la producen. Mientras que en la diabetes tipo 2 es cuando las personas deben tomar algún tipo de medicamento porque en teoría es la enzima que transporta la insulina, ¿ok? Es el transporte de la insulina dentro del cuerpo. Pero esa persona con diabetes tipo 2 por lo general, sí, su páncreas sí produce la insulina, ¿ok? Entonces, volviendo un poquito al tema de la genética, cuando se expresa, ¿ok? El genotipo o las instrucciones que mamá y papá nos dan y hay unas condiciones ambientales desfavorables, es donde se puede modificar y tener algún tipo de enfermedad, tener algún tipo de consecuencia o estar totalmente distinto a lo que mamá y papá quisieron expresar en ese ADN, ¿ok? Y ahí es donde se viene a ver el fenotipo. ¿Si se entiende lo que les estoy explicando? Bien. ¿Seguro? ¿Vamos bien? Recuerden que no lo puedo leer mientras estoy en la presentación. Entonces, normalmente la interacción que se produce entre los genes y el ambiente son diversos, ¿ok? Son muy diversos, es distinto en cada caso, en cada persona va a ser distinto, en cada grupo poblacional. Normalmente también lo miden por grupos poblacionales. Recuerden que la mayoría por sectores socioculturales, como habíamos hablado un poco en el primer semestre de la calidad de vida. No sé si recuerdan el cuadro de los niveles estrategas de la calidad de vida en Chile. Normalmente se puede evaluar a medida poblacional la calidad de vida, lógicamente a nivel sociocultural, de las personas debido a su entorno y debido a las condiciones ambientales en las cuales estos están sometidos. Y allí va la dieta, allí va obviamente la alimentación, los hábitos alimenticios, el sedentarismo, los hábitos diarios de rutina, los tipos de trabajo, etcétera, etcétera. Y allí era donde veíamos en las encuestas que, por ejemplo, una persona de clase media baja, por lo general era más
proactiva, porque tenía que salir, levantarse todos los días, salir a trabajar, preparaba comida un poco más sana que el resto, porque tenía accesibilidad, o una persona de clase media tenía accesibilidad a ir al supermercado, comprar cosas más frescas que una persona pobre, y en comparación con una persona de estatus alto que podía pedir comida rápida todo el día, o era más sedentaria porque no tenía responsabilidades de ir a trabajar como tal. No sé si me estoy explicando y recuerdan aquellas clases que tuvimos de estilos de vida. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. A lo que me refiero con esto es que podemos hacer la comparación, ¿ok? De los ambientes de las distintas personas y que todos en teoría tenemos un ADN, ¿ok? Que nos expresa lo que vamos a hacer en toda la vida. Igualmente pasa en todos los seres vivos. Por lo general es muy explotado en la ganadería, lógicamente, y en la agricultura, porque así se pueden tener mejoras en la producción de esos seres vivos, ¿ok? Para poder, lógicamente, aprovechar. En este caso pueden ser el ganado, el porcino, el vacuno, etcétera, etcétera, y también, lógicamente, toda la parte de la agricultura, ¿ok? Y aquí es donde vamos a ver que, lógicamente, las plantas pueden ser criadas para poder tolerar ambientes con menos agua. Podemos ver alterados, por ejemplo, para que las abejas produzcan más miel o para que, qué sé yo, las vacas produzcan más carne que menos grasa, o que la carne sea más tierna y más grande a medida que vayan comiendo más, etcétera, etcétera. Esto también lo podemos ver en el supermercado cuando compramos, por ejemplo, pollo. No sé si has notado que alguna pechuga de pollo, especialmente la brasileña, es más rígida, es más dura. No sé si has notado que cuando compran un paquete de pollo y ven que es de Brasil, este es más duro. La pechuga de pollo es más rígida, la carne, al momento de cocinarla. No sé si lo han notado, yo sí lo he notado. Y igualmente si lo compramos y es exportado de otro país o es nacional, vamos a ver que la carne es un poco más blanda, ¿ok? Al momento de cocinarlo. Igualmente pasa con la carne. La carne, por ejemplo, del ganado, del ganado argentino, normalmente las ganaderías están, o los potreros, mejor dicho, donde crían las vacas, están como enjauladas las vacas, ¿ok? No tienen movilidad. Y esto es para que estas no creen grasa, ¿ok? Sino que solamente coman en una posición fija hasta que estén a término para poderla sacrificar, lógicamente, ¿no? Y poder tener la producción en masa de carne. Mientras que en otros países son libres las vacas, ¿ok? En un entorno más grande, y ellas pueden salir, caminar, etcétera, etcétera, creando que el músculo se puede ejercitar a medida del caminar, ¿ok? Y allí es donde se pueden ver que una misma vaca puede tener distintas condiciones o distintos fenotipos, a pesar de que todas están configuradas genéticamente iguales. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Aquí es donde podemos ver las famosas leyes de Mendel, que gracias a estas, que las pudieron ver en primero y en segundo medio, tengo alergia, disculpen, ahí es donde podemos ver, las vieron en segundo medio, ahí es donde pueden ver el año pasado, que las condiciones ambientales y aparte, lógicamente, las expresión genética puede ser distinta en el caso combinable de mamá y papá. Recuerden que mamá y papá también tienen la combinación de sus abuelos y nosotros tenemos 4 abuelos, ¿no es cierto? Tenemos mamá y papá, lógicamente paternos, y mamá y papá maternos. Entonces hay que jugar con una combinación genética, no solamente de ellos, sino de todos los antepasados, para saber qué factores se van a expresar en el nuevo ser, qué factores se expresaron en nuestro caso. Ojos oscuros, ojos claros, eh, el lóbulo de la oreja separada, el pulgar en 90 grados, etcétera, etcétera. Son caracteres insignificantes para nosotros actualmente, eso es insignificante, pero que tienen relevancia en la herencia. ¿Ok? Ahí es donde decimos, no, se parece a la mamá porque tiene la nariz un poco perfilada, porque tiene los labios delgados,
tiene la mandíbula, el mentón un poco afinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos rasgos, lógicamente, los vamos heredando de mamá y papá, y ellos los fueron heredando de sus antepasados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hay la probabilidad de que este genotipo que ya se expresó en nuestro cuerpo pueda cambiar debido al fenotipo. Por ahí anda una foto en las redes sociales de los hijos de Arnold Schwarzenegger. ¿Saben? Obviamente quién es Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Terminator. ¿No conocen la película Terminator? Sí, sí, sí. Arnold Schwarzenegger tiene dos hijos, hombres, y tiene otra, aparte otra hija. Vamos a buscarlo. Él, hace mucho tiempo, él fue físico-culturista, es actor, es gobernador de California, creo, o fue gobernador de California. Hay una foto que anda rodando por las redes ahorita de sus hijos. Miren, este es un hijo. Y por acá está el otro, que es el rubio también popular. Hay dos. Hay uno que es como gordito y el otro no. A ver, vamos a buscar. Arnold Schwarzenegger, hijos. Aquí está. Él hace mucho tiempo se divorció, ¿ok? Y su familia se separó. Y él se quedó con un hijo, ¿ya? Que es este, el rubio. Ya les voy a buscar la foto que anda rodando por ahí. Miren. A ver, que no la encuentro. Bueno, a lo que me refiero es que en la foto se ve actualmente los hijos de él. Un hijo que se mantuvo con él en cuanto al divorcio y un hijo que se mantuvo con la mamá. Y se puede expresar que, se puede ver, obviamente a simple vista, que uno es delgado, musculoso como él, y el otro es gordito, ¿ok? Es un poco gordo, obeso, es obeso, el muchacho es obeso. Y hacen referencia a que no es la genética, sino el ambiente, ¿ya? Porque obviamente los dos poseen la misma genética, son hermanos. A ver, vamos a ver si aquí están los dos. Bueno, acá se puede ver, este es uno, que es el rubio, ¿ok? Que es este que están simulando así a su papá, es este. Y el otro es este gordito que está acá. ¿Lo pueden ver? Que es este, es el mismo. Sí se puede ver la diferencia, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ahí en fin, lo que querían expresar en la foto es que la persona genéticamente, recuerden que ahora estamos en la onda fitness y todo ese proceso, eh, lo que querían dar a notar era que el ambiente es lo que influye en la persona, porque esos hermanos, a pesar de que tienen las condiciones genéticas iguales, ¿verdad? Porque obviamente tienen descendencia de su papá y descendencia de su mamá y son totalmente, los hermanos normalmente poseemos la misma condición genética, la misma, los mismos genes pero en distinto orden. Eh, Tenían distintos, lógicamente, hábitos de vida porque uno se crió con su papá y el otro se crió con su mamá y se podía observar las calidades de vida, no monetariamente, porque obviamente son ricos, ¿no? Obvio, su papá es multimillonario, pero las condiciones de vida que tuvieron, las condiciones alimenticias, las condiciones de hábitos de vida fueron distintos, lo cual les llevó a que se modificaran sus fenotipos. Ahí es donde vemos la obesidad, el color de cabello, pueden tener algunos tipos de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a eso se refiere el fenotipo, que es lo que se puede modificar mediante el ambiente. ¿Ya? Y de eso obviamente se trata la clase de hoy, que aquel genotipo, el fenotipo puede ser modificado a través del ambiente y la combinación del genotipo, que es lo que se va a expresar, ¿ok? Que es lo que hemos venido explicando desde que inició la clase. Entonces, normalmente se observan que hay enfermedades familiares, como le comentaba lo de la diabetes, que se pueden heredar y otras no. Y que está también el tema de lo heredable o lo no heredable. Lógicamente hay enfermedades congénitas que se heredan de generación en generación, como la anemia falciforme, que juega con el papel de los roles en las leyes de Mendel, por ejemplo, en los caracteres dominantes y recesivos, que eso lo hablábamos cuando hablábamos de anemia falciforme.
están las mutaciones genéticas, que estas son impredecibles, que eran las que hablábamos las semanas pasadas, que lógicamente no se pueden prevenir como tal porque se expresan por errores en la lectura del ADN. Pero normalmente también hay enfermedades que no posee la persona en su ADN, pero sí es capaz de expresarlas si sigue un hábito o un ambiente igual al de los antecesores, ¿ok? Como es la diabetes mellitus, la, algunos tipos de cáncer, ¿ok? Algunos tipos de cáncer no es que la persona esté predispuesta genéticamente, es que las condiciones en las que son criados son iguales, al igual que la diabetes, al igual que la hipertensión arterial, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Y también influye mucho la parte del genotipo que tenemos. Por ejemplo, una persona que se pueda exponer a la luz solar tiene lógicamente mayor influencia a tener cáncer de piel, lógicamente porque los melanocitos son más se sobrecargan más con el sol, la radiación solar, etcétera, etcétera. Pero hay más predisposición en una persona de tez clara, ¿ok? Una persona de piel más clara que una persona de piel más morena o oscura, ¿ok? Y también tiene que ver con la longevidad. Las personas con piel morena o con piel oscura tienden a envejecer un poco más tardíamente que las personas de piel clara. Pero esto se debe al deterioro de la epidermis y al deterioro de la piel, ¿ok? No es tanto como que esa persona envejeció más rápido porque es blanca o esta persona envejeció más lento porque es negra, sino a que se nota más por los rasgos o por el color blanco de la piel el deterioro de esta piel, ¿ok? Pero lógicamente entramos otra vez en el tema del genotipo y el fenotipo. Y el ambiente, lógicamente. Entonces, ¿vamos entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bien, mis niños. Ya para cerrar, recuerden que hoy no vamos a tener ningún tipo de actividad porque tenemos la prueba el miércoles. Hay que recalcar un investigador muy importante. En este caso es Charles Darwin, ¿ok? Que recordemos que él era un señor que lo estudiaron el año pasado y lo estudiaron en primero medio en cuanto a la evolución de las especies. Él fue un señor europeo que se embarcó en una travesía hace mucho tiempo donde se erradicó principalmente en las Islas Galápagos de Ecuador, ¿ok? Donde él observó un grupo de aves. Las Islas Galápagos son una formación lógicamente rocosa que se desprendió lógicamente del continente americano y obvio, todas las especies que viven dentro de esas islas son propias de esa isla, ¿ok? Porque llegaron nadando, porque al momento de la separación estaban dentro de esas islas, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de cómo hayan llegado esas especies allí, todas tienen condiciones distintas, ¿ok? Y él pudo observar, a través, lógicamente, de sus experimentos en este viaje, que había un grupo de pájaros, aves, que eran totalmente iguales, pero que en cada isla habían mismo pájaro, pero con distintas características morfológicas visibles distintas. En este caso era el pico, ¿ok? El, la boca, él podía observar que habían distintos rasgos, ¿ok? Y se debía a su alimentación y a su, lógicamente, ambiente, a su entorno. Él pudo observar que cada uno de los pinzones, así se llaman lógicamente estas aves, por eso se llaman pinzones de Darwin, porque él los estudió por muchos años, tenían modificaciones morfológicas distintas para los distintos tipos de comida que podían obtener en cada isla. ¿Ok? En este caso, él pudo observar que había muchos, cientos tipos de pinzones, los cuales algunos tenían el pico modificado para comer semillas, por ejemplo, otros para comer corteza de árbol, otros para comer insectos, otros para comer frutas y semillas, otros para comer peces, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y que cada una de estas modificaciones morfológicas se debió a la adaptación. Y es donde él propone, lógicamente, propuso su teoría evolutiva
de donde todos los seres vivos, normalmente, a pesar de nuestra predisposición genética a ser expresados de alguna forma, esta puede cambiar de acuerdo al ambiente y de acuerdo al entorno en el que estemos, ¿ok? Y que lógicamente estas expresiones a la larga, van a crear una modificación en el gen, ¿ok? Creando lógicamente así las modificaciones genéticas hereditarias favorables para una buena para un buen desarrollo, ¿ok? Para un buen desarrollo, lógicamente, en el ambiente y que ésta pueda perdurar, ¿ok? Lógicamente, una modificación genética desfavorable va a extinguir a la especie, ¿ya? Por eso, lógicamente, podemos observar son las expresiones genéticas favorables, ¿no? En este caso, los pinzones se adaptaron, ¿ok? De acuerdo a la alimentación que tenían, que podían obtener en esa isla, en cada una de las islas. Y lógicamente tratar de evitar que migren de isla a isla, ¿ok? Y no volar tantos trayectos para conseguir comida, sino que si consiguieran, por ejemplo, en una isla habían solamente semillas, ellos modificaban su pico, ¿ok? O su boca para poder comer ese tipo de semillas, ¿ok? Obviamente su boca era más dura, y podían roer ese tipo de semillas, mientras que otros estaban en otra isla y podían comer, qué sé yo, pescados o crustáceos de la costa, ¿ok? Y etcétera, etcétera. Asimismo pasa con las almejas. Hay unos tipos de almejas, lógicamente que lo hemos visto acá, ¿ok? Ostras, almejas, ostiones, como queramos llamarlo, donde lógicamente cada uno va a tener una condición distinta de acuerdo a las características ambientales que tengan para la comida y la alimentación, ¿ya? Y es donde lo podemos observar acá en la imagen, que esta es una misma especie de almeja y podemos observar los distintos tipos de test que tienen en su estructura calcárea, ¿ok? Que es como su piel, pero lógicamente sabemos que está hecho de calcio, pero cada una tiene unas distintas betas o distintas formas de acuerdo a las condiciones climáticas y condiciones de vida en las cuales se pudieron desarrollar. ¿Ok? Entonces ya sabemos lógicamente que todos los seres tienen influencias ambientales. ¿Ok? Y que esto lógicamente influye en que si son duraderas o no son duraderas, de acuerdo lógicamente a la expresión. Entonces ya sabemos que normalmente la heredabilidad, ¿ok? Que es aquella condición que a mí me da mi papá y mi mamá y mis antepasados, normalmente no está al 100% total de la expresión, ¿ok? Y que esta puede modificarse con el ambiente. Eso es lo que debemos saber. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, sí. Bien, ¿tenemos alguna duda, mi niño, para cerrar la clase de hoy? No, profe. Bien, entonces, ya obviamente sabemos que no tenemos actividad el día de hoy, pero que el día miércoles tenemos la prueba. Les voy a subir la clase que ya la tenemos, lunes 21 de septiembre, clase 55, ambiente y expresión genética. ¿Ok? Creo que no hay más nada que agregar. Vamos a crear la tarea y recuerden que el miércoles vamos a evaluar desde el tema número 37. ¿Ok? Quiere decir que tenemos como 4 semanas desde el inicio del curso, desde el inicio del segundo semestre, hasta la clase 54, que es la de mañana. Recordemos pasar por cada una de las clases, ¿ok? Y empezar a leer para así recordarnos todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos leído durante estas semanas, ¿ok? Para tener la primera prueba. Recuerden que debemos juntar casi 6 actividades. Casi no, 6 actividades como mínimo, ¿ok? Entonces ya sabemos que nos vemos el día miércoles. ¿Tenemos alguna duda, mi niño, para cerrar la clase de hoy? No, profe. Bien, mis niños, entonces vamos a cerrar la grabación y seguimos hablando.